Diciéndoles que este es un espacio académico, que es de todos ustedes. No tengan miedo a hacer preguntas, de participar. Aquí todos estamos aprendiendo. Entonces, pues es su espacio. Como expositor, el día de hoy tenemos al estudiante Samuel Mejía de sexto semestre, quien tuvo la tutoría del doctor Daniel Soto, próximamente fellow en cardiología. Entonces, pues cualquier duda que tengan, no se preocupen en alzar la mano. Aquí estamos moderando la palabra. Y entonces, Samuel, si quieres ya podemos iniciar. Dale, Gabriela, muchas gracias. Entonces me confirman, por favor, si ahí me ven y si ya se ve la pantalla, ¿sí? Sí, perfecto. Listo, súper. Bueno, entonces como lo dijo Gabriela ahorita, mi nombre es Samuel Mejía, soy estudiante de sexto semestre y con el doctor Daniel Soto hemos preparado esta charla sobre shock cardiogénico. Entonces cualquier pregunta que puedan llegar a tener, me interrumpen o levantan la mano y pues con mucho gusto la vamos abordando. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta charla? Pues básicamente la orientamos hacia esas cosas que como futuros médicos de atención primaria debemos tener muy en cuenta. Y es que partiendo de que el shock cardiogénico es una entidad muy compleja y que requiere de un manejo intensivo, nos enfocamos mucho en cómo identificar este shock y qué medidas uno debe tener como médico para orientar el tratamiento de ese paciente y reducir la mortalidad, porque pues esta es una entidad muy crítica. Entonces nos enfocamos mucho en esas cosas esenciales que nosotros debemos saber, no tanto en el manejo especializado, aunque sí lo vamos a mencionar. Bueno, entonces, antes de meternos de lleno en el choque cardiogénico, es necesario contextualizarnos acerca del shock. Y es que en el shock tenemos cuatro estados principales, que son cuatro estados críticos, y los vamos a definir como esos estados potencialmente mortales, producidos por la incapacidad del organismo para proporcionar una perfusión suficiente de sangre oxigenada y sustratos metabólicos a los tejidos para satisfacer sus demandas. Entonces, como lo muestra acá la figura, en el shock, en cualquier estado de shock, hay un desbalance entre el consumo de oxígeno y la demanda de oxígeno. Y esto es lo que nos va a llevar a los estados críticos. Ahora, ¿en qué difieren los estados de shock? Que cada uno de ellos pues tiene diferentes mecanismos fisiopatológicos y etiológicos. Y esto pues es muy importante porque va a generar ciertas diferencias en el manejo y en el cuidado de cada uno de ellos. Ahora, el aporte de oxígeno, importante tener en cuenta que está determinado por dos variables. El contenido de oxígeno arterial, este se produce por el intercambio gaseoso, está determinado clínicamente por la presión arterial de oxígeno y la saturación parcial de oxígeno y también por el gasto cardíaco. Y es muy importante centrarnos en el gasto cardíaco porque es esa medida hemodinámica que nos va a permitir asegurar que todos los tejidos y esas células periféricas tengan el adecuado aporte de oxígeno. Que recordemos que para qué nos sirve el oxígeno, pues para el metabolismo aeróbico de todas las células y para que nuestro cuerpo tenga pues un funcionamiento pleno independientemente de la región a la cual se esté irrigando. Entonces, tenemos ciertos patrones hemodinámicos que nos van a permitir diferenciar los diferentes tipos de choque entre sí. Tenemos cuatro: el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo. Recordemos que el distributivo se subdivide a su vez en el séptico, en el neurogénico y en el anafiláctico. En el caso del choque cardiogénico, vamos a tener unas medidas muy importantes que son una reducción del gasto cardíaco, porque como ya lo vamos a definir, hay un fallo, una falla en la bomba cardíaca y eso pues se va a ver reflejado en una disminución del gasto cardíaco. Un aumento de la resistencia vascular periférica, resultado de una vasoconstricción compensatoria inicial. Un aumento de la presión de enclavamiento pulmonar, que ya vamos a ahondar y explicar un poco qué es esto. La presión venosa central puede estar neutra o aumentada y la saturación venosa central de oxígeno va a estar disminuida por debajo del 60%. Esto se da porque las células están consumiendo el poco oxígeno que hay en ese momento. Entonces esas serían como las características generales que diferencian al choque cardiogénico de los otros tipos de choques. Y bueno, acá trae una tabla muy interesante que nos habla sobre la incidencia relativa del choque cardiogénico. Vamos a ver que el más común y el que se observa más en la práctica clínica es el choque distributivo, principalmente el choque séptico. Sin embargo, en cuanto a la incidencia, vamos a tener que el choque cardiogénico es el segundo tipo de choque más común y que más se va a ver. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en el radar y tener en cuenta esos mecanismos para identificarlo.
Ahora, yéndonos un poco a esta gráfica que nos involucra todos esos mecanismos fisiopatológicos, vamos a tener que el choque cardiogénico es un problema de gasto, donde hay un fallo cardíaco primario, ya sea por una ruptura o un daño al miocardio, diferentes alteraciones como bradiotaquiarritmias, insuficiencia aguda o valvulopatías descompensadas, que son las principales causas del choque cardiogénico, principalmente el infarto agudo al miocardio. Bueno, importante tener en cuenta ahora ya este contexto general del choque cardiogénico, cómo se define. Y esto es algo que ha estado discutido pues, por varias fuentes y que hoy en día también tiene ciertas variaciones. Vamos a iniciar con una definición general, que es un trastorno cardíaco que resulta en evidencia clínica y bioquímica de hipoperfusión tisular sostenida, igual que que la definición general de shock, pero en este caso se debe a un trastorno cardíaco. Y este es muy importante tenerlo en cuenta, que a pesar de que los criterios nos van a orientar a ciertos valores de presiones arteriales, este choque se produce independientemente de la presión arterial sistólica, que es algo que ya vamos a explicar. Antes de entrar en materia sobre las distintas definiciones que existen, hay unos criterios operativos, unos criterios generales que nos van a definir el choque cardiogénico. En este caso, una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos o una necesidad de soporte vasoactivo para mantener una presión sistólica mayor a 90 o los signos de hipoperfusión. Y me voy a tener acá en los signos de hipoperfusión porque es muy importante tener en cuenta esto desde el punto de vista de la identificación del choque. Y es que cuando hablamos de choque estamos hablando de una condición donde no hay un gasto adecuado y esto lo podemos evidenciar por todas las ventanas de perfusión que existen. ¿Cómo lo medimos? Por el gasto urinario, por la perfusión distal, que lo observaríamos en extremidades frías, por alteraciones del estado mental y por elevación del lactato principalmente. Igual que en los otros tipos de choque, un lactato mayor a 2 nos indica esa hipoperfusión por activación de la respiración anaeróbica. Y una salvedad antes de pasar a los criterios es que existe un choque cardiogénico normotensivo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que acá nos digan que la presión debe estar menor a 90 milímetros de mercurio, cuando hay una presión normal, pero hay evidencia clínica de hipoperfusión, estamos también frente a un estado de shock cardiogénico. Y no sé si alguien me quisiera comentar por qué cree que sucede esto. ¿Por qué hay evidencia clínica de hipoperfusión aún con presiones arteriales normales? ¿A alguien se le ocurre algo? Vale, bueno, entonces esto pasa principalmente por algo que a lo que llamamos incoherencia hemodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos tipos de choque o en algunas situaciones especiales, la microcirculación presenta una disfunción, ya sea por activación endotelial, por daño mitocondrial, que es algo de las repercusiones fisiopatológicas del shock. Pero el cuerpo en esos episodios de disfunción microcirculatoria genera una estabilización de los valores macrocirculatorios, como la presión arterial media. Entonces, el hecho de ver en un monitor una presión normal no me descarta directamente en un estado de shock cardiogénico por esta incoherencia hemodinámica. ¿Cómo lo vamos a evidenciar? Y es algo que es muy útil en la práctica clínica, con el score de punteado de moteado, del patrón moteado, que nos permite identificar ese compromiso microcirculatorio cuando la presión está normal, es decir, en casos de choque cardiogénico normotensivo y cuando este score nos da dos o más puntos, nos habla de hipoperfusión grave y nos puede orientar la conducta clínica. Entonces, ¿cómo se evalúa? Principalmente por la evidencia de patrones vasculares de moteado en las extremidades inferiores, principalmente a partir de la rodilla. Entonces nos habla de que a mayor puntaje, pues es mayor la extensión de este patrón reticular en la piel. Y eso pues nos indica ese compromiso microcirculatorio. Y adicionalmente, otra salvedad que hay acá es que existe un choque cardiogénico mixto, donde hay un tipo adicional de choque simultáneamente, es decir, un choque cardiogénico con un choque séptico, que es la combinación más común que se ve. Y acá traemos lo que son los grandes estudios o ensayos clínicos aleatorizados que han evidenciado desde diferentes perspectivas distintos avances en lo que hoy se conoce como el manejo del choque cardiogénico, basados en cuatro pilares principalmente. En las definiciones, que es lo que traemos acá, en cuanto a los criterios de revascularización en el contexto del infarto agudo del miocardio, en los criterios de la farmacoterapia y en los criterios del soporte circulatorio mecánico, que son otros de los pilares del manejo integral de esta entidad. Entonces,
Cuando nos orientamos acá, vamos a ver que los criterios que mencionamos y que son los que más repiten los consensos actualmente, que son estos de acá, son tomados a partir del estudio de shock, que es un estudio de 1999 que aún está vigente. ¿Y que nos dice? La presión arterial sistólica menor a 90 por 30 minutos, necesidad de soporte vasopresor para mantenerla sobre ese nivel, signos de hipoperfusión dados por oliguria menor a 30 mililitros por hora o extremidades frías, taquicardia, y también nos hablan de unos criterios hemodinámicos. ¿Cuáles son los criterios hemodinámicos? Dos principalmente. Uno es el índice cardíaco, que el índice cardíaco no es otra cosa que el gasto cardíaco, pero ajustado a la superficie o al área corporal de una persona. Entonces nos dice qué tanto se corresponde lo que el corazón está eyectando versus todos los tejidos que necesitamos irrigar con esa sangre pues, que nos está brindando el ciclo cardíaco. Entonces, nos habla de que un índice cardíaco menor a 2,2 es un criterio hemodinámico. Y otro criterio hemodinámico es la presión de enclavamiento pulmonar. Este es un concepto muy interesante que nos habla sobre la presión en la aurícula izquierda. Y esta normalmente va a estar entre 6 y 12 milímetros de mercurio. Pero hay un catéter especial que se posiciona sobre la aurícula izquierda y que mide esta presión, y principalmente influenciada por el volumen telediastólico. Entonces, cuando esta presión nos da mayor a 15 milímetros de mercurio, nos habla de una congestión pulmonar, que es una de las condiciones que puede estar asociadas a los estados de choque. Estos son los otros criterios postulados por diferentes estudios que pues no nos vamos a a detener al detalle. Sin embargo, el que tiene más significancia en cuanto a la definición operativa del choque cardiogénico es este. Otros usan las dosis y los criterios de los diferentes fármacos vasopresores, consideran otras ventanas de perfusión, niveles de lactato, etcétera. Sin embargo, este es como uno de los criterios principales. Ok, entonces, ahora ya teniendo en cuenta cómo definimos el choque, vamos a hablar sobre las posibles causas de choque cardiogénico. Y las dividimos acá en cuatro principalmente. La más común, que involucra el 70 al 80% de los casos, es el choque cardiogénico por infarto agudo del miocardio. Entonces, en este tipo de choque hay una falla del ventrículo izquierdo, que es la presentación más común. También se pueden presentar complicaciones mecánicas por este síndrome coronario agudo, como rupturas del tabique interventricular o de los músculos papilares, o falla del ventrículo derecho. También otra de las causas que le sigue en tendencia es el choque cardiogénico por insuficiencia cardíaca. Entonces, teniendo en cuenta la insuficiencia cardíaca como signos clínicos o paraclínicos de insuficiencia cardíaca dado por niveles elevados del ProBNP más alteraciones ecocardiográficas o clínicas específicas, este la vamos a dividir en presentación de novo, es decir, una falla cardíaca que aparece por primera vez. La podemos evidenciar en una miocarditis fulminante, una cardiopatía por estrés como el síndrome de Takotsubo o eventos postparto. O esta se puede presentar en una descompensación de la insuficiencia cardíaca congestiva crónica, que esta se da principalmente por la dilatación de las cavidades o por la isquemia, ya que el corazón pues no está proporcionando la suficiente sangre, no está eyectando la suficiente sangre. Tenemos otras dos causas que son menores, pero también importantes. El shock cardiogénico secundario, que nos habla de enfermedad pericárdica, valvulopatías agudas, como estos estados de insuficiencia mitral o de prolapsos valvulares que pueden generar choque cardiogénico, y arritmias graves, como unos ritmos que pues ya llevan a un condicionamiento muy crítico. Y la cirugía cardíaca es otra de las causas donde la poscardiotomía pues es también un factor de riesgo para desarrollar lo que viene siendo el choque cardiogénico. Entonces, es importante acá tener en cuenta que se debe sospechar en estos cuatro casos, principalmente en el síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Por qué con elevación del ST? Porque se mostró una mortalidad 2 veces mayor que el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Y pues es la principal causa. Ahora, hablando un poco de las cifras que nos reflejan el comportamiento de esta condición o de esta entidad. Miren lo interesante acá, evaluar esta gráfica que nos habla respecto a la mortalidad y cómo se ha comportado esta mortalidad a lo largo de los años. Y pues es lógico pensar que con el avance que hemos tenido en la medicina, principalmente las intervenciones en el cuidado crítico, pues la mortalidad se ha reducido drásticamente. En el 73 teníamos un 83% y hacia el 2016 casi un 48%. Y esto nos habla mucho
y nos refleja todas las opciones, sobre todo de las terapias de revascularización coronaria temprana, que es uno de los factores que más involucran la disminución de la mortalidad en el choque cardiogénico. Y acá nos hablan sobre la incidencia o cuáles son los tipos de choque cardiogénico más comunes respecto a sus causas. Entonces, tenemos que el choque cardiogénico por infarto agudo del miocardio representa el 41% de los casos. Perdón, tiene una mortalidad del 41%, seguida por la insuficiencia cardíaca de novo o las causas secundarias de choque cardiogénico. Y en última causa nivel de mortalidad está la insuficiencia cardíaca crónica agudizada. Importante recalcar acá que los estados de shock cardiogénico mixtos, que ya los mencionamos, dos tipos de choque en paralelo y simultáneamente, tienen una mortalidad del 48%. Entonces, evidentemente, eso va a ser mucho más grave. El shock cardiogénico es la principal causa de muerte tras un infarto agudo del miocardio. Por eso, no hay que sesgarse tanto en solo pensar que el infarto produce el choque, pero sí sospecharlo mucho y estar muy pendiente con esos pacientes en el cuidado post-infarto. Este complica del 5 al 10% de los casos de infarto. Y actualmente tenemos una tendencia que es la que evidenciamos acá. El choque cardiogénico por infarto agudo del miocardio disminuye relativamente. No es que sea menos común, pero disminuye relativamente debido a las terapias de revascularización temprana y la prevención secundaria del infarto. Mientras que actualmente se evidencia una tendencia creciente en el choque cardiogénico por insuficiencia cardíaca. Entonces, respecto a los factores sociodemográficos, tiene una mayor incidencia en mujeres y en pacientes mayores de 75 años. Y una mortalidad, esto es muy importante, mortalidad persistente del 40 al 50% a los 30 días. Y uno debería decir, bueno, o sea, de dos pacientes que tengo, probablemente uno va a fallecer por esta causa. Entonces, es muy importante saber identificar este choque. Y acá está la mortalidad según las causas que fue realizado con un estudio multicéntrico con una muestra de 8.974 pacientes que acabamos de mencionar. Y bueno, refiriéndonos un poco a la fisiopatología, entender por qué se produce esto. Todo inicia con una lesión cardíaca, dada por las cuatro causas que ya hablamos. Y esta lesión cardíaca nos lleva a una reducción de la contractilidad miocárdica y a su vez, pues de la perfusión del mismo miocardio. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a haber una espiral de eventos, varios eventos en paralelo, dados por la disminución del gasto cardíaco. Si el corazón no funciona bien, no se contrae bien, el volumen sistólico va a ser mejor y por ende el gasto cardíaco va a ser menor. Hipotensión e hipoxia tisular severa. ¿Por qué? Porque pues la demanda de oxígeno no está siendo suplida por este gasto cardíaco que está disminuyendo. Disminución de la perfusión coronaria y empeoramiento de la misma isquemia y de la contractilidad. Entonces son como una secuencia de pasos que todo va a empeorar lo que ya venía de base. Vamos a tener dos escenarios, la respuesta sistémica frente a esta espiral de eventos. Inicialmente hay una vasoconstricción compensatoria inicial. Si el seno cariotidio sensa disminución en la presión por esos vasoreceptores, pues va a aumentar la resistencia vascular periférica para que se aumente la presión arterial. Sin embargo, esto es un mecanismo inicial que se satura y después se va a seguir por una vasodilatación patológica. ¿Esto por qué se produce? Porque como ya estamos frente a un escenario de lesión y de isquemia, van a haber signos de SIRS, de esa respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, se van a liberar mediadores vasoactivos, citoquinas proinflamatorias, que lo que nos van a llevar es a tener efectos inotrópicos y cardiotóxicos. Y al final, esto se va a traducir en una falla multiorgánica, que recordemos que la falla multiorgánica es como ese desenlace final y común de todos los tipos de choque. Adicionalmente, tenemos algo que es la interdependencia ventricular, donde el ventrículo derecho desplaza el tabique y compromete el llenado del ventrículo izquierdo. Esto empeora pues ese gasto cardíaco, es decir, lo reduce más. Y acá tenemos como una secuencia de todo lo que pasa. Entonces, iniciamos con la lesión miocárdica, reduce el gasto cardíaco, nos lleva a hipotensión, a hipoperfusión tisular, disfunción multiorgánica, principalmente. Sin embargo, hay una congestión pulmonar y hay un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque no se está eyectando toda la sangre, porque el corazón no se está contrayendo bien. Entonces, esto nos lleva a congestión pulmonar, a hipoxia, a aumentar la isquemia coronaria y la disfunción miocárdica y todos los eventos producidos por el SIRS,
que nos llevan finalmente otra vez a la disfunción multiorgánica y con un desenlace que vimos que es muy común en el shock cardiogénico, que es la muerte. Tiene una mortalidad elevada. Ahora, ¿cómo lo vamos a poder analizar o cómo para clínicamente vemos esta integración fisiopatológica? Por incremento de los reactantes de fase aguda, la proteína C reactiva va a estar aumentada. La lesión pulmonar dada por esa congestión producto del aumento de la presión en la aurícula izquierda, pues nos va a disminuir la saturación de oxígeno porque va a haber un edema pulmonar. También va a haber una lesión hepática hipóxica que se va a traducir en aumento de las bilirrubinas y transaminitis. Lesión microvascular, esto lo vamos a evidenciar por los niveles elevados de lactato. También vamos a ver una lesión a nivel intestinal, a nivel cutáneo, que ya hablamos, una de las estrategias para evaluarla. Lesión renal, este estado de choque nos puede llevar a una lesión aguda prerrenal, por ejemplo, por la hipoperfusión producida por esto, traducida en aumento de la creatinina y de la cistatina C. Lesión muscular, porque hay un aumento en el catabolismo y proteólisis, debido pues a que el cuerpo necesita un sustrato energético. Entonces inicia como a usar estos mecanismos metabólicos adicionales. Y lesión cardíaca, ¿cómo la vamos a ver? Como aumentos del BNP por aumento de ese trabajo miocárdico y por aumento de las troponinas producidas por la isquemia que es consecuencia de este choque. Y a nivel cerebral vamos a ver hipoperfusión, lo que se traduce en algo que se llama lesión axónica cerebral, que es que el cerebro no tiene oxígeno y eso genera una lesión a nivel neuronal irreversible y pues alteración del estado mental. ¿Cómo se diagnostica? Que esta es una de las partes más importantes. Y acá los consensos actuales nos dicen, hay una mnemotecnia que se llama suspect, sospecha, sobre los signos y los síntomas, el gasto urinario, la hipotensión, las ventanas de perfusión, cambios electro y ecocardiográficos, la congestión y el triage. ¿Cómo se resume esto? Entonces, una hipotensión persistente sin respuesta adecuada a la reposición de volumen, similar a los otros tipos de choque. Sistólica menor a 90 por 30 minutos, que ya lo mencionamos, o soporte farmacológico para mantener esta presión sobre 90, con la salvedad del choque cardiogénico normotensivo. También los signos de hipoperfusión orgánica, dadas por las pues, ventanas de perfusión, un llenado capilar retardado, extremidades frías, oliguria, alteración del estado mental. Los biomarcadores que nos indican hipoperfusión tisular sostenida, un lactato mayor a 2, una LT mayor a 200 unidades por litros o 3 veces por el límite superior normal, una creatinina 2 veces por el límite superior normal y un estado acidótico denotado por un pH menor a 7,35. Alteraciones electrocardiográficas o ecocardiográficas. Se buscan signos de isquemia aguda, disfunción ventricular o valvulopatía. Esto muy enfocado hacia la causa del choque cardiogénico y otras variables hemodinámicas que son medibles a través de catéteres en el corazón derecho e izquierdo y también son útiles para el diagnóstico diferencial. El índice cardíaco que ya mencionamos que era menor a 2 y aumento del índice de resistencia vascular periférica mayor a 200. Se usa principalmente el índice cardíaco y todo esto es lo que nos hace sospechar y confirmar un diagnóstico de shock cardiogénico. Y ahora, una vez lo identifico, ¿qué hago? Es importante tener en cuenta que en el choque cardiogénico tenemos muchos espectros de presentación clínica de acuerdo con la severidad de esto. Por este contexto, entonces, hay una clasificación que se llama SCAI, que es esta herramienta estandarizada para clasificar y evaluar rápidamente esta gravedad de choque cardiogénico. Y este lo divide en estadios, del A al E, siendo el A el menos grave y el E el más severo. En cada uno de ellos vamos a tener ciertos cambios. El pH se va a acidificar en cuanto esté más grave, el lactato y las enzimas hepáticas también se van a aumentar entre más grave esté el estado. La presión sistólica y arterial media van a estar más disminuidas en cuanto más grave esté y la intensidad del tratamiento que voy a requerir va a ser mucho más severa o más crítico en el estado B, que es un estado extremo. Entonces, ¿cómo se define esto? Lo mencionamos, del A al E, el A es un paciente en riesgo que está estable, pero con riesgo de shock cardiogénico. Una B de beginning, que es donde está iniciando hipotensión o taquicardia sin hipoperfusión manifiesta.
C, que es el choque clásico, hipoperfusión que requiere intervenciones como inotrópicos y vasopresores. D, en deterioro, que es una falla en la estrategia inicial para restaurar la perfusión, dada por un fallo en la reposición de volumen o por el uso de los vasopresores. Y el E extremo, que es un colapso circulatorio agudo inminente, pues que ya es la forma más grave. Y acá tenemos como especificados todos los parámetros según cada estadio, que es muy importante tener en cuenta, como siempre, y es una de las cosas que uno más evidencia y es consciente cuando está, por ejemplo, en mi nivel de formación, la importancia de hacer un buen examen físico. Esto nos va a hablar mucho del estado del paciente, de ir a revisar al paciente, si tuvo un infarto y tuvo una terapia de revascularización, revisarlo, hacer ese seguimiento clínico y saber cómo está. En el A, la presión venosa yugular está normal y a medida que transcurre, pues se va a elevar. ¿Esto por qué? Porque hay un estado de congestión, porque el corazón no está eyectando la sangre y se va a traducir en una congestión retrógrada de la aurícula izquierda. La perfusión está adecuada, los pulsos distales son fuertes y hay un estado mental normal sin alteraciones en los ruidos respiratorios. A medida que va avanzando el choque, pues vamos a ver manifestaciones clínicas más claras. Los pulsos se van a volver más débiles o casi pues en estados ya de colapso sin pulso. La presión venosa yugular va a estar mucho más elevada, el estado mental va a estar más alterado y podemos evidenciar desde estadios C, D y E ya esos crépitos bivasales que nos hablarían ya de un edema pulmonar producto de la congestión. También tenemos unos marcadores bioquímicos donde el lactato mayor a 2, que es en el choque clásico, importante tener en cuenta que todos los parámetros clínicos que nos dice la mnemotecnia suspects se van en el estadio C. Este es un lactato mayor a 2, la creatinina 1.5 veces por encima del valor normal, la tasa de filtración glomerular reducida en un 50%, las enzimas hepáticas elevadas y el BNP también elevado, que pues tiene una correlación simple y es que entre más elevados estén esos marcadores de daño orgánico, pues más grave va a ser el choque. Y esto es lo que nos clasifican acá. En el E, importante tener en cuenta que una acidosis severa y un lactato muy elevado, por encima de 8 y por un pH menor 7.2, ya nos habla de un estado severo. Y acá están los valores hemodinámicos que pues diferencian a cada uno de los tipos de choque. Y como ya lo mencionamos, la presión de enclavamiento pulmonar es uno de los criterios hemodinámicos principales para diagnosticar el choque. Cuando es menor a 15 milímetros de mercurio, ya estamos en una situación de riesgo. Y estos serían básicamente como el resumen de cada uno de los estadios del choque cardiogénico en cuanto a su severidad por la estratificación SCAI. Listo. Ahora teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de los fenotipos clínicos. Hay dos formas de ver esto, y es que con base en, una vez ya tengo identificado al paciente, ya hice su diagnóstico de choque cardiogénico, ya sé qué tan grave está, ya pedí los paraclínicos y sé en qué estadio está, es importante tener en cuenta que hay unos fenotipos clínicos que se presentan. Y esto nos va a orientar un poco hacia la causa y hacia el tratamiento sobre todo, y a la misma severidad del cuadro. El compromiso ventricular se divide en tres clases: dominante de ventrículo izquierdo, de ventrículo derecho o biventricular. Evidentemente la presentación biventricular pues va a ser mucho más grave y se ve en estadios E. En la dominancia del ventrículo izquierdo va a haber esa presión de cuña, que es la misma enclavamiento pulmonar elevada, y en la dominante ventrículo derecho va a haber una presión capilar pulmonar normal, pero una presión de aurícula derecha elevada y un bajo índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar. Y este índice es muy importante como parámetro hemodinámico porque nos va a hablar mucho sobre el pronóstico. En unos momentos ya vamos a retomar y explicarlo muy bien qué es, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, acá nos dice cuáles son los hallazgos compartidos en cuanto al compromiso ventricular y los signos asociados a cada compromiso del corazón, que estos son muy similares a los compromisos de falla cardíaca. En realidad, este choque nos está llevando a una insuficiencia cardíaca aguda, evidenciada por pues los síntomas de falla cardíaca izquierda o derecha, según el compromiso ventricular. Ahora tenemos un perfil hemodinámico, que es frío y húmedo, frío y seco y cálido y húmedo.
Este caliente y seco no se involucra acá porque cuando encontramos este fenotipo, pues ya nos está hablando que hay otro tipo de choque y no es un choque cardiogénico, es un choque séptico o distributivo. En el frío y húmedo hay un gasto cardíaco bajo y una presión capilar pulmonar alta, que es el más común. Y este es el tipo donde hay edema pulmonar, hay signos de congestión y todo lo que ya hemos venido mencionando. En el frío y seco hay un gasto cardíaco bajo, pero la presión capilar pulmonar está normal. Entonces hay un estado como de hipovolemia relativa, ¿sí? Porque nos está hablando de que los parámetros hemodinámicos todavía no se encuentran alterados, pero el corazón en efecto está bombeando menos sangre. Y el fenotipo que es caliente y húmedo, que es asociado a la respuesta inflamatoria dominante, ese SIRS, tras un infarto agudo al miocardio. Y este se asocia a alta mortalidad y a sepsis, porque como ya lo mencionamos, cuando hay un estado de choque mixto, pues el pronóstico va a ser mucho peor porque aumenta la mortalidad. Entonces, estos son los fenotipos en cuanto al compromiso ventricular o a la hemodinamia del paciente. Y acá nos hablan algo muy interesante, que es la valoración triaxial que debemos hacer. Entonces, una vez ya identificada la severidad por la estratificación SCAI y digamos que el fenotipo clínico, nos van a guiar hacia un pronóstico y hacia unas medidas terapéuticas principales. Entonces, esta valoración triaxial nos dice, venga, considere la gravedad según el estadio de SCAI, que ya sabemos cómo se hace, el fenotipo del choque según el perfil hemodinámico y factores modificadores del riesgo, factores de riesgo modificables. Entonces, la gravedad ya sabemos qué es, el fenotipo del shock aquí nos da otro nombre, que es el no congestivo, donde hay una disfunción del ventrículo izquierdo sin congestión y con daño orgánico escaso. Este nos hablaría de un estadio pues leve, ¿sí? No tan grave en ese momento porque el corazón aún no está produciendo ese flujo retrógrado. Un fenotipo cardiorrenal donde hay una disfunción significativa del ventrículo izquierdo con lesión renal y congestión pulmonar. Y otro fenotipo que es el cardiometabólico, donde ya hay una disfunción del ventrículo izquierdo, acidosis láctica y disfunción multiorgánica, o sea, el más severo. Y hay factores modificadores del riesgo. Entonces, ¿cuáles son los no modificables? La edad, las comorbilidades del paciente. Pero lo que sí se puede intervenir es la disfunción orgánica reversible, es decir, cómo yo voy a intervenir terapéuticamente para prevenir que los órganos ya comiencen a fallar simultáneamente, y la respuesta inflamatoria, que es algo que básicamente controlamos con el tratamiento. Y el fenotipo, que ya lo tenemos en cuenta, dependiendo su etiología, dependiendo el compromiso, si es biventricular o de un ventrículo en específico. Y acá nos propone otro panorama respecto a la mortalidad. Y es muy interesante porque a uno cuando le hablan de choque siempre lo asocian con mortalidad. Entonces, tener en la cabeza muy claro que esto es algo severo, grave, de cuidado crítico que requiere un manejo adecuado. En el estadio seno congestivo, la mortalidad es del 6%, porque es un estado, por ejemplo, A o B, que todavía no ha progresado a un clásico. El estadio C, cardio metabólico, va a tener una mortalidad del 29% y el de estadio D, no congestivo, el 17%. Entonces, hacemos una articulación de la estadificación SCAI con esta valoración triaxial que nos va a orientar mucho hacia el pronóstico del paciente y a qué tan grave está en este momento. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a tener las medidas generales de tratamiento, que se dividen básicamente en cuatro aspectos principales: los sistemas de cuidado y los equipos de choque, el tratamiento general en la UCI, la terapia farmacológica, el soporte circulatorio mecánico, que tenemos cuatro modalidades principales, y la terapia farmacológica que se basa en la fluidoterapia y en los fármacos vasoactivos. Entonces, ¿qué nos dicen los consensos? Que son las recomendaciones que se dan para el manejo de este choque. Se recomienda un enfoque regionalizado, es decir, que yo tenga capacidad de remisión del paciente, donde el paciente sea trasladado a centros de alto nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionamos anteriormente, necesitamos un monitoreo hemodinámico estricto, manejo con fármacos vasoactivos, y eso pues no lo podemos hacer en una observación o en una hospitalización de un centro de primer nivel en Colombia, sino que necesitamos un tercer o un cuarto nivel idealmente para que el paciente tenga un mejor pronóstico. También resalta la importancia de los equipos multidisciplinarios de choque, las unidades de cuidado intensivo coronarios y la capacidad de soporte circulatorio mecánico y de cirugía cardíaca. Entonces, si uno identifica un choque cardiogénico, es muy importante remitir al paciente.
¿Por qué? Porque una vez yo remito a un paciente a un alto nivel de complejidad, le estoy dando todas las opciones terapéuticas necesarias para que su condición mejore y pueda ser tratada de la forma adecuada. Y esto se va a ver reflejado en una disminución de la mortalidad, porque pues es lo que mencionan los estudios recientes. Y nos dicen, venga, hay que tener un equipo de cuidado dado por 4 profesionales médicos, un cardiólogo intervencionista, un médico intensivista, un médico perfusionista y un cirujano cardiotorácico, que son estas 4 personas que le van a dar ese enfoque interdisciplinar al paciente. Y esto es lo que mencionamos. Necesitamos trasladarlo. Acá lo mencionan como nivel 1, pero pues en nuestro sistema de salud es una pirámide al revés, sería nivel 3 o 4 donde todos los sistemas de cuidado estén disponibles para el paciente. Unidad de cuidado intensivo coronario, la terapia de soporte mecánico temporal y los especialistas que estén disponibles. Y también capacidad de trasplante cardíaco o dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Está también las capacidades en un nivel 2 y un nivel 3, pero lo que le dicen es lleve a los pacientes a nivel 1 para reducir su mortalidad y mejorar las oportunidades de intervención y tratamiento. En la UCI, ¿cuáles son las medidas generales que se deben tomar? Principalmente un control glicémico, una medición del lactato, importante tomarla cada hora hasta que el paciente se estabilice, la profilaxis de úlceras gástricas por estrés, úlceras pépticas por estrés y la tromboprofilaxis, ya que el paciente va a estar en una disfunción multiorgánica, en un estado de estrés severo, donde va a haber un compromiso de todos los sistemas del organismo. Y es muy importante tener en cuenta esto en el manejo general. Y también nos hablan de un manejo respiratorio que debe priorizar estrategias de ventilación protectora. ¿Esto para qué? Para minimizar el riesgo de daño pulmonar y teniendo una precaución con la presión positiva al final de la expiración en casos de falla del ventrículo derecho. Porque si falla el ventrículo derecho, el retorno venoso va a estar íntimamente relacionado con esa capacidad de, de, de la transmisión de la presión del ventrículo derecho hacia la vasculatura pulmonar. Entonces, si yo incremento esta presión al final de la expiración, estoy disminuyendo esa capacidad de retorno venoso. Entonces, por eso nos dicen que hay que tener mucho cuidado en esto. Y el monitoreo hemodinámico, que como ya lo sabemos es un seguimiento invasivo. Por eso tiene sentido que un paciente con choque cardiogénico debe ir a una unidad de cuidado intensivo donde puedan tener estas medidas. Y el objetivo general es mantener una presión arterial media sobre los 65 milímetros de mercurio, independientemente de las medidas terapéuticas que se deben tomar. Entonces, el uso de catéter de arteria pulmonar permite perfilar el tipo de choque y medir el poder cardíaco de salida. Este es un parámetro hemodinámico fundamental, ya que la evidencia dice que es el mayor predictor o el mayor factor pronóstico que nos habla de la sobrevida del paciente. Entonces, cuando yo mido el cardiac power output, ese predictor hemodinámico debe estar en mayor de 0,6 a 0,8, porque valores menor a esto se asocian drásticamente con una mortalidad temprana a 30 días. Y también otro de los factores que hay que tener en cuenta es el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, que esta de que nos va a hablar de ese funcionamiento del ventrículo derecho, porque sus valores bajos sugieren falla del ventrículo derecho. Entonces, si yo tengo un paciente con congestión pulmonar, falla el ventrículo derecho, aparte signos de respuesta inflamatoria sistémica y disfunción multiorgánica, pues el pronóstico va a ser peor. Entonces, este índice también es otro factor pronóstico que nos va a hablar sobre ese compromiso ventricular. Y acá está un resumen de todos los laboratorios que tenemos que pedir, las imágenes que se recomienda hacer más o menos cada día, un ecocardiograma transtorácico y un electrocardiograma para pues monitorear el seguimiento del paciente. Los laboratorios, función renal, el bicarbonato, la gasometría arterial, los niveles de lactato seriado, que como lo mencioné, se deben tomar una hora hasta que el paciente se estabilice, es decir, que tenga sus medidas macrocirculatorias normales, un examen físico con todas las ventanas de perfusión, los signos vitales, el gasto urinario y las medidas de monitoreo invasivo que ya las mencionamos, la presión de enclavamiento pulmonar, el índice cardíaco y los dos marcadores hemodinámicos que se deben tener en cuenta y se deben medir a través de pues, catéteres que requieren un monitoreo intensivo. Y acá nos resume un poco cómo deberíamos tener este paciente. Entonces, lo que mencionamos,
electrocardiografía y ecocardiografía como modalidades de seguimiento, sobre todo pues de la función ventricular, marcadores renales que midan oliguria, el examen físico, los biomarcadores de hipoperfusión con el lactato. Y acá voy a hacer una salvedad respecto al lactato. Y es que los estudios nos dicen, el lactato es muy importante medirlo inicialmente, pero su valor inicial no es tan, o sea, es muy importante, pero no es tan importante como el comportamiento de la depuración del lactato. Es decir, que entre más rápido se baje el lactato del paciente, es mejor el pronóstico, no tan qué tan alto o qué tan bajo lo tenga. Y los parámetros hemodinámicos que hay que tener en cuenta. Se usa la escala de coma de Glasgow o en caso pues, de que el paciente esté intubado, se usan las otras escalas en esos casos. Y algo que ya vamos a ahondar un poco es la terapia, el soporte mecánico circulatorio temporal, que es pues ya un monitoreo específico de cada dispositivo. Y la evaluación de la función ventilatoria, teniendo en cuenta esa precaución con la presión positiva al final de la expiración. Bueno, introduciéndose en la terapia farmacológica. Entonces, tenemos dos pilares que mencionamos, la fluidoterapia y los fármacos vasoactivos. Entonces, la reanimación se sugiere que sea con soluciones cristaloides como el lactato de Ringer. Es efectivo en pacientes con hipovolemia sin evidencia de congestión, porque si el paciente está congestionado y le metemos líquidos endovenosos, pues se va a congestionar aún más y empeoramos el cuadro. Entonces, si hacen un énfasis muy importante en que hay que tener mucho cuidado en qué situaciones yo voy a elegir que mi paciente tenga esa reanimación hídrica. Y también algo importante y interesante acá es que se debe usar en pacientes que presentan mejoría hemodinámica después del leg raise test. ¿Esto qué es? Básicamente levantarle los pies al paciente, evidenciar si la presión subió un poco, y esto nos va a indicar de que el paciente, si yo le pongo líquido, tiene un buen chance de mejorar. Porque cuando aumentamos por gravedad las extremidades inferiores, se va a aumentar el retorno venoso a las cavidades derechas y eso nos va a traducir en un aumento de la presión arterial. ¿Cómo deberíamos administrar eso? Con bolos conservadores entre 200 y 500 mililitros en los primeros 15 a 30 minutos. Solo si hay evidencia de respuesta clínica, que la podemos evaluar a través de esto, y ausencia de congestión grave, que es lo que acabamos de mencionar. Y este es el grupo de fármacos que tenemos en este caso. Clásicamente los dividimos en dos, en inotrópicos y en vasopresores. Sin embargo, aquí hacemos una salvedad muy importante, ya que el espectro farmacoterapéutico y farmacodinámico de cada uno de ellos va a variar mucho, ya que tienen mecanismos de acción diferentes entre sí que les dan ciertas funciones mixtas entre vasopresión y vasodilatación. Entonces, aquí, ¿cuáles vamos a usar? Norepinefrina, epinefrina dopamina, dobutamina milrinona como inotrópicos y vasopresores como fenilefrina y vasopresina. No todos estos se usan, ya vamos a ahondar un poco en cuáles sí. Entonces, hay muchos estudios clínicos que han comparado el rendimiento de los fármacos, y estos pues nos dicen la precaución que se deben tener y la elección inicial que hay que hacer. Entonces, en este caso, tenemos inopresores como la norepinefrina, que es el fármaco de elección inicial para corregir hipotensión grave. Entonces, hubo un debate que hicieron un estudio que se llamó el SOAP-2 entre si usar la butamina, que también se usa de primera línea, o la norepinefrina como fármacos vasopresores. Y aquí nos dicen, venga, se compararon estos dos fármacos, sin embargo, se demostró que la norepinefrina tiene un mejor rendimiento y que la dobutamina no demostró mejoría en la mortalidad a 28 días. Por eso se aconseja la norepinefrina. Sin embargo, pues es común que se use la dobutamina. Entonces, entre el arsenal terapéutico que tenemos acá, la norepinefrina, el fármaco de elección inicial para corregir la hipotensión grave. La epinefrina es desaconsejada en rutina por el riesgo de acidosis y aumento de la demanda miocárdica de Samuel, oxígeno. Samuel, Sí, ¿me escuchas? Qué pena interrumpirte. sí, sí, sí. Es No, con cuenta. dopamina, como Ah, perdón, vasopresor. qué pena. No con dobuta, sino con dopamina. Con ¿Listo? dopamina. Vale, gracias. Sí, discúlpenme, me corrigen ahí, gracias por la corrección. Norepinefrina con dopamina. Y era precisamente a lo que iba, la dopamina se desaconsejó su uso porque por los efectos arritmogénicos que tenía y la mortalidad a 28 días en comparación con la norepinefrina. Entonces, acá nos vamos con norepinefrina como primera línea.
La fenilefrina tiene un uso limitado y desaconsejado en este tipo de choque porque hay un aumento de la poscarga, ya que este solo actúa sobre los vasos sanguíneos. Y la vasopresina es útil en acidosis o como ahorro de catecolaminas, sin embargo, la evidencia actual en choque cardiogénico es muy escasa como para recomendar su uso. Entonces, principalmente vamos con norepinefrina. La dobutamina y la milrinona son esos inodilatadores que tienen un efecto a nivel cardíaco, inotrópico positivo, y la dobutamina es ese fármaco de primera línea común para mejorar la contractilidad. La milrinona es útil, pero tiene una desventaja respecto a la dobutamina, y es que los pacientes que tienen efecto o fármacos prescritos previamente, como los beta bloqueadores, pues por interacción farmacocinética, este efecto de la milrinona se va a ver limitado. Y además requiere un ajuste en la función renal, entonces por eso se prefiere la dobutamina. Y tenemos por último al leosimendal, que es el leosimendan, que es un sensibilizador del calcio, va a ayudar a mejorar la contractilidad y a reducir la poscarga. Pero no, los estudios han dicho, no hay un rendimiento en la disminución de la mortalidad, ni ha facilitado que se retire la terapia ECMO en los últimos estudios. Y acá una recomendación común para todos los fármacos, y es que se debe usar la dosis mínima necesaria por el menor tiempo posible, y en lo posible la menor cantidad de fármacos, es decir, se debe usar uno o dos vasopresores. De dos o más vasopresores que se usen, ya la mortalidad aumenta, que es algo que vamos a ver más adelante. Y entonces, acá tenemos los dos espectros que mencionamos, unos que actúan sobre el corazón, otros que actúan sobre los vasos sanguíneos. Y un repaso rápidamente de por qué estos fármacos nos ayudan. Las catecolaminas circulantes o la norepinefrina, que la administramos por vía exógena en el caso del choque cardiogénico, se va a unir a este receptor acoplado a proteínas GS, y esto va a desencadenar toda la cascada de segundos mensajeros a nivel intracelular de la célula muscular cardíaca. Esto hace que se active la adenilato ciclasa por la unión de la subunidad A. Esto se va a traducir en un aumento del AMP cíclico, y acá tenemos el primer mecanismo de acción, que es que el AMP cíclico se degrada a AMP a través de la fosfodiesterasa 3. Entonces, hay fármacos como la milrinona que son inhibidores de esta enzima, que lo que va a hacer es que no se degrade el AMP cíclico, y si no se degrada, se mantiene la cascada de señalización. El AMP cíclico va a activar a la pKa, y esto va a generar un aumento del calcio citosólico, que el calcio, recordemos que es supremamente importante para el proceso de contracción y del acoplamiento de los filamentos de actina y miocina. Entonces, la pKa libera y aumenta esos niveles de calcio a través del flujo del retículo sarcoplásmico y de la activación de las proteínas SERGA, que son las que permiten esa salida del calcio a nivel citosólico. El calcio se va a unir ahí al complejo de troponina, y acá tenemos el segundo fármaco importante, que es el eosimendán, que es ese sensibilizador de calcio, que hace que estos complejos contráctiles pues sean más susceptibles a la acción del calcio. Entonces, si sumamos que hay mayor disponibilidad de calcio y que el corazón es más sensible a la acción de este, pues vamos a mejorar vamos a tener un efecto cronotrópico positivo, inotrópico positivo, y vamos a aumentar la relajación, y esto va a hacer que se disminuya un poco a veces la precarga que hay por ese aumento de la presión telediastólica, pues precisamente por los estados de congestión. Y acá tenemos como el segundo arsenal de fármacos, ¿sí? Estos van a producir efectos tanto vasoconstrictores como dilatadores. En este caso, vamos a evidenciar nuevamente las catecolaminas, pero a través de los receptores alfa 1. Recordemos que esos son los de los vasos sanguíneos. Y este se va a generar un efecto también a través de receptores acoplados a proteínas GQ, donde se activa la fosfolipasa C. Esto incrementa los niveles de diacilglicerol, inositol trifosfato, que resultan básicamente en ese aumento del calcio que va a ser necesario para la relajación. Entonces, este aumento del calcio va a generar que se aumenten esas proteínas de fosforilación, y que el calcio se una a esos complejos. Cuando el calcio se une a los complejos en los vasos sanguíneos, se va a producir la vasoconstricción. Por el otro lado, tenemos fármacos que también generan una vasodilatación. Y estos, en este caso, ¿por qué necesitamos una vasodilatación? Principalmente a nivel cardíaco,
¿Por qué? Porque pues sabemos que el corazón se relaja en diástole y como tenemos una disminución del gasto cardíaco, me sirve que las arterias coronarias estén un poco dilatadas para favorecer esa perfusión. En este caso, el proceso de acción es similar, las catecolaminas con un incremento del calcio tomado por el retículo sarcoplásmico que va a terminar en vasodilatación. ¿Qué fármaco actúa acá? La milrinona, que ya lo vimos sobre la fosfodiesterasa 3. Y bueno, acá estas son las dosis y los agentes recomendados en el choque cardiogénico. Como ya lo sabemos, en los fármacos inopresores se recomienda mucho la norepinefrina respecto a la dopamina, ya que la dopamina, por sus efectos, em, em, sí, sus efectos dependientes de la dosis, pues nos va a generar un potencial arritmogénico que no es bueno para estos pacientes, porque pues ya tenemos una condición crítica y no queremos sumarlos más. Se usa la norepinefrina, la dobutamina, la milrinona. Estos dos, la vasopresina ya vimos que no tiene la suficiente evidencia científica. ¿Cómo se pasa la norepinefrina? En una dosis de 0,05 a 1 microgramos kilogramo minuto, pues en una infusión continua. Y estos son todos los efectos positivos que va a tener. Entonces, no sé si recuerdan la gráfica que vimos al inicio sobre el perfil hemodinámico de los tipos de choque. Y la norepinefrina es muy importante porque nos va a aumentar la presión arterial a través del aumento de la resistencia vascular periférica. Esto va a favorecer el gasto cardíaco y esto va a aumentar la frecuencia cardíaca. En este caso, estos tres efectos son los principales, pues que serían más benéficos. Y dentro de los otros que usamos es el leosimendan, que la dosis recomendada es 0,05 a 0,2 microgramos kilogramo minuto. También pues se pasa en infusión continua y este va a tener unos efectos, pero ya más a nivel cardíaco y a nivel de esa unidad contráctil porque ya vimos su efecto sobre la sensibilización del calcio. Y bueno, acá también tenemos estas indicaciones que son importantes recordarlas. La fenilefrina se usa en varios tipos de choque. Sin embargo, los que he mencionado, que son principalmente la norepinefrina, la dobutamina, el edosimendán, son importantes porque son los que tienen más evidencia respecto a sus efectos benéficos sobre el tratamiento médico y farmacológico del choque cardiogénico. Entonces, la fenilefrina se usa en varios tipos de choque. La norepinefrina, lo mencionamos nuevamente y es un mensaje importante, es la primera línea que se debe usar. La epinefrina se usa en otros contextos y en otros choques, principalmente los distributivos. La dopamina, vimos que ya también se usa como un agente de segunda línea en varias formas de choque. La vasopresina no tiene evidencia tampoco suficiente sobre sus efectos posibles en el choque cardiogénico. La dobutamina, que también es comúnmente utilizada, y el leosimendan. Y estos pues van a tener ciertas consideraciones y ciertas como soporte de evidencia científica respecto a su uso. Ya lo mencionamos, el ensayo SOAP2 nos demostró que esta dopamina tenía el efecto arritmogénico y por eso se prefiere la norepinefrina. Y claramente hay que tener pues una precaución estable sobre los efectos adversos de la terapia farmacológica, porque el choque cardiogénico es una condición muy dinámica. Cuando alteramos o más bien controlamos los parámetros de la enfermedad o de esta condición crítica, el paciente va a generar ciertos niveles o de estabilización o de empeoramiento. Por eso, uno, es importante tener en cuenta el manejo muy estrecho en la unidad de cuidado intensivo con ese monitoreo y, a través de catéteres intracardíacos. Y segundo, estar muy pendientes respecto a cómo va mejorando el comportamiento hemodinámico del paciente una vez se ha iniciado la administración de los fármacos. Y bueno, acá nos resume un poco sobre las medidas que deberíamos tener en cuanto a la elección de la terapia farmacológica. Una vez yo identifico y diagnostico el choque cardiogénico, vamos a tener dos escenarios posibles. Uno, la hipotensión y dos, la normotensión. Cuando hay hipotensión, primer fármaco de elección, la noradrenalina. Ya vimos la dosis y por qué se prefiere. Y la noradrenalina debería usarse como una primera elección. Ahora, si esa hipotensión es persistente, ya se debería considerar un segundo vasopresor. Y
Cuando hay normotensión, pues perdón, cuando la noradrenalina se administra, se busca es la normotensión por una presión arterial media mayor a 65. En el choque normotensivo, si persiste esa hipoperfusión, se recomienda dobutamina o leucimendan, que serían esos fármacos que nos ayudan para mejorar sobre todo la contractilidad cardíaca sin alterar tanto los vasos sanguíneos. Y si aún así, si ya en el escenario de hipotensión tengo dos vasopresores o en el escenario de normotensión tengo dos fármacos que no me han funcionado, se debería considerar los dispositivos de asistencia mecánica, como Impella y ECMO, que ya los vamos a describir. Y acá tenemos esta gráfica que básicamente nos dice lo mismo. Sin embargo, que me pareció positiva de la derecha. Y es que muchos estudios nos dicen, venga, o sea, el choque cardiogénico es una situación crítica y uno ya se imagina diagnóstico, UCI, equipo multidisciplinario, y de una a veces pasa que se pide o ya se requiere del soporte mecánico circulatorio, que son esas medidas de ECMO, de Impella, del balón de contrapulsación intraórtica. Pero es muy importante considerar que muchos pacientes con la terapia farmacológica ya demuestran una mejoría clínica significativa. Entonces, acá nos dice, si hay hipotensión, se debe considerar de una el soporte circulatorio mecánico. Sí y no, primero porque pues depende del grupo de expertos y de los médicos que estén tratando al paciente en ese momento, de las consideraciones pues según la experiencia de cada uno. Sin embargo, estas estrategias se deben reservar, sobre todo cuando ya ha fracasado clínicamente la terapia farmacológica. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre estas medidas de soporte circulatorio mecánico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y funciones? ¿Para qué yo inicio estas terapias? Primero, y algo fundamental que se recalca mucho, disminuir la descarga, perdón, favorecer una descarga ventricular. Esto tiene un propósito mecánico principal que es reducir el trabajo del corazón. El corazón está sufriendo porque está en un estado de choque y porque tuvo una agresión aguda. Entonces, yo necesito reducirle un poco el trabajo al corazón. ¿Para qué? Para restaurar la perfusión y para mantener un flujo sanguíneo sistémico. Entonces, esta es una de las funciones que se busca con estos dispositivos. Estrategia puente como una terapia de transición hacia otros objetivos. ¿Qué objetivos necesito? Puente a la recuperación, es decir, mientras el corazón sana. Puede ser que pacientes con un infarto agudo del miocardio presenten choque cardiogénico, pero el daño cardíaco no es tan severo. Si yo le descargo el trabajo ventricular, se puede recuperar. Otro, puente a la decisión, mientras se evalúa la viabilidad del paciente, es decir, cuál es la terapia que más le beneficia al paciente. Y tercero, que es puente a terapias avanzadas, que ya es donde la lesión cardíaca es tan severa que necesito ya un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo de forma duradera o un trasplante cardíaco, que pues son los escenarios más graves. Y también nos dice, bueno, estos dispositivos nos ayudan mucho en el ahorro de los fármacos porque permite reducir esa necesidad de dosis altas de inotrópicos y vasopresores que tampoco es muy recomendado. ¿Por qué? Porque pueden aumentar el daño miocárdico o causar arritmias si se mantienen de forma muy prolongada. Entonces, estos son un conjunto de sistemas tecnológicos y mecánicos diseñados ¿para qué? Para estabilizar al paciente hemodinámicamente y mejorar la perfusión de los órganos que están en peligro. ¿Cuáles son los dispositivos que tenemos? Cuatro que habíamos mencionado, que son circuitos que bombean la sangre desde las cámaras cardíacas o venas hacia las arterias sistémicas. Tenemos el balón de contrapulsación intraórtico. Este es el más común, sin embargo, actualmente no se usa. ¿Por qué? Porque hubo un estudio que desavaló su uso, ya que entre usar este balón de contrapulsación intraórtico versus mantener una terapia conservadora tradicional con fármacos, no mejoró cambios en la mortalidad temprana. Entonces, si bien es el más común, no es el más usado y más recomendado en el contexto de choque cardiogénico. Otras son las bombas de flujo microaxial o Impella. Estos son dispositivos que se insertan percutáneamente para bombear sangre directamente del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y esto tiene un efecto principal en la descarga ventricular, porque hacen como una vía adicional o una vía extra para que la sangre pues salga del miocardio a la circulación mayor. Sin embargo, el Impela y estos dispositivos en Colombia principalmente no son tan disponibles, por lo tanto no se usan tanto. Sin embargo, estos son los que más evidencia reciente han tenido, ya que hubo un estudio que se llama el Danger Shock,
que demostró que estos dispositivos fueron los primeros que en verdad reflejaron cambios positivos en la mortalidad cuando se usan. El ECMO venoarterial, este es un mecanismo que proporciona ese soporte biventricular completo y oxigenación pulmonar. Es una terapia de tanto corazón como de pulmones y la reservamos para casos ya de choque muy graves, donde ya hay colapso circulatorio, es decir, estadios SCAI D o E. Y por último tenemos los dispositivos de aurícula izquierda, arteria femoral, como el Tandem Heart, que sacan la sangre oxigenada de la aurícula y la bombean a las arterias femorales. Y esto también genera descarga del ventrículo izquierdo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esto? Que estos dispositivos ofrecen un soporte sustancial sin aumentar el riesgo de isquemia miocárdica y el riesgo de arritmias, que es uno de los efectos adversos que teníamos con los fármacos. Los fármacos en uso prolongado, los fármacos vasoactivos, aumentan el riesgo de isquemia, generan riesgo de arritmias. En este caso, estos dispositivos no tienen ese riesgo y también disminuyen la demanda de oxígeno del músculo cardíaco. Y esto es bueno porque si yo estoy buscando restaurar la función miocárdica, pues le estoy dando más tiempo al corazón para que se restaure per se sin aumentarle el trabajo. Y lo que habíamos mencionado hace un tiempo, su uso ha crecido significativamente, pero no debe usarse de forma rutinaria en todos los casos. Recordemos, choque no involucra, un choque cardiogénico no involucra directamente irme a una terapia de soporte circulatorio mecánico. Hay que ir por pasos, ver cómo evalúa y cómo evoluciona el paciente con la terapia vasopresora y desde ahí ya tomar las decisiones. Y para identificar cuál de estas estrategias yo debería usar, se usa primero el fenotipo del paciente. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios? Primero, un paciente con un choque cardiogénico de ventrículo izquierdo dominante se beneficia por un balón de contrapulsación intraórtica o un dispositivo Impella en estadio 6D. Cuando es biventricular o mayormente dominante el ventrículo derecho, se usa también el dispositivo Impella. Estas son variables del mismo dispositivo que pues para técnicos, términos prácticos no vamos a ahondar mucho. Cuando ya hay un estadio E, que es el más grave, severo, es un choque refractario y colapso circulatorio, ya se recomienda el ECMO, que este requiere de un dispositivo adicional porque el ECMO genera un aumento de la poscarga. Entonces, cuando se usa el ECMO, necesitamos primero considerar otro dispositivo de soporte circulatorio mecánico que reduzca y favorezca la descarga ventricular. Entonces, ¿qué nos dicen la evidencia clínica respecto al uso de cada uno? El balón de contrapulsación intraórtica, este ensayo, el SHOCK 2, no demostró beneficio en la mortalidad a 30 días. Entonces, se reserva para estas complicaciones mecánicas o en casos seleccionados de bajo flujo o cuando necesito generar una descarga ventricular en la terapia ECMO. El ECMO venoarterial. Hay dos ensayos principales, el ECMO Cardiogenic Shock y el SLS Shock, que no demostraron que el inicio inmediato y rutinario del ECMO sea superior a una estrategia conservadora con su uso selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso de ECMO de forma temprana no tiene mayor rendimiento que el uso de la terapia conservadora y la terapia tradicional, que es la terapia farmacológica. Entonces, no hay que correr a buscarle un ECMO a un paciente cuando se ha detectado un choque cardiogénico. El Tandem Heart tiene un uso menos común porque tiene falta de evidencia en choque cardiogénico, los resultados no son concluyentes y su inserción es compleja, entonces ese uso está limitado. Y lo que mencionábamos hace un momento, el Impella, que es un ensayo, en un ensayo que se llama Danger Shock, mostró que el uso de este dispositivo en pacientes seleccionados, principalmente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, mejora la supervivencia a los 180 días. Entonces, miren que los resultados de los estudios en estos tres dispositivos no fueron prometedores. Sin embargo, en el Impella vimos que hay por primera vez una mejoría y un efecto benéfico significativo, aunque tiene dos consecuencias, que es que tiene complicaciones hemorrágicas y vasculares. Entonces, para integrar un poco esto fisiológicamente, ¿qué le hacen estos dispositivos al corazón? Acá tenemos la gráfica de presión y volumen del ciclo cardíaco teniendo el ventrículo izquierdo. Entonces, aquí vamos a tener la representación gráfica de la sístole y de la diástole, que iniciamos con la sístole inicia con el cierre de la válvula mitral cuando las presiones entre aurícula y ventrículo izquierdo se han igualado.
Entonces, inicia la fase de contracción isovolumétrica después del llenado ventricular y cuando esa contracción isovolumétrica y la presión dentro del ventrículo izquierdo supera la resistencia vascular periférica, la presión, sí, la resistencia vascular periférica, se abre la válvula aórtica, se da una fase de eyección rápida con aumento de la presión y de ahí la presión cae por debajo de la presión arterial. Entonces, cuando la presión arterial es mayor, se cierra la válvula aórtica e inicia la fase de relajación, que inicia con una fase de relajación isovolumétrica y después con esa fase de llenado ventricular, que sería de la fase de ALA. Entonces, ¿qué nos mencionan acá? El dispositivo del balón de contrapulsación intraórtica reduce la presión sistólica y aumenta ese volumen sistólico. Entonces, tiene un efecto sobre el trabajo cardíaco y es que favorece estas dos medidas hemodinámicas y es por esto que genera esa descarga ventricular. Mayor volumen, menor presión, eso es benéfico para el corazón en el contexto de choque. Y el Impela, este solo tiene efectos principalmente sobre el volumen, porque conecta un pedazo del corazón izquierdo con la arteria aorta. Y esto va a generar una vía alternativa para el flujo sanguíneo. Entonces sí tiene efectos sobre el volumen y sobre todo sobre la descarga ventricular. Y bueno, acá respecto a este manejo, tenemos dos escenarios. El primero, acá nos dice. Venga, ¿en qué pacientes o en qué fenotipos o causas de choque cardiogénico que presenten los pacientes se debería usar un dispositivo de soporte mecánico? Primero y más importante, sabemos que estas decisiones pues no las toma uno como médico general, las toma el equipo de choque, que es un equipo especializado. Los pacientes con un choque secundario, que vimos que pues, fueron las causas secundarias, no son las más comunes, menos del 10% de ellos va a necesitar un dispositivo de soporte circulatorio mecánico. En los pacientes que se presentan con una falla cardíaca, de esos de falla cardíaca aguda, el 25% aproximadamente va a necesitar un dispositivo y la falla cardíaca crónica agudizada, el 75%. Y este se usa solo en pacientes seleccionados como terapia puente hacia una medida definitiva. Cuando el caso del choque es tan severo que ya no, el corazón pues ya sufrió una lesión muy grave y necesita una medida de un manejo más permanente. Y acá, que es la evidencia más sólida en el infarto agudo del miocardio. Entonces nos dice, menos del 50% de pacientes con infarto agudo de miocardio necesitan estos dispositivos. Cuando el infarto es con elevación del segmento ST, el 66% de ellos va a necesitar esto. Si no tiene parada cardíaca, aproximadamente lo va a necesitar el 50%. Y con disfunción del ventrículo derecho, menos del 10%. Entonces, su uso rutinario, digamos que ha mostrado un beneficio en la mortalidad, pero es muy importante considerar esto que no siempre en todos los infartos se va a necesitar un dispositivo, principalmente con elevación del segmento ST. Sin elevación del ST va a ser un 30% de los pacientes. Y con complicaciones mecánicas por el infarto, el 3% apenas de los pacientes. Y bueno, esta gráfica, para detallar un poco, nos resume de toda la disponibilidad de los dispositivos de soporte circulatorio que existen. Cuando tenemos un fenotipo de choque cardiogénico biventricular, se usa el ECMO venoarterial. ¿Por qué? Porque es el único que nos cumple con las dos funciones de oxigenación y de perfusión y de reemplazo cardíaco. Cuando se requieren terapias para reemplazar el ventrículo derecho, se usa el Impella o el Tandem Heart. Y cuando se necesita el ventrículo izquierdo, también se usa el balón de contrapulsación intraórtica o estos dos dispositivos que son otras modalidades de Impella que también nos ayudan. Nuevamente, la idea acá no es aprenderse qué dispositivo y cuáles son sus características puntuales. Simplemente considerar en qué escenarios se debería usar cada uno y por qué. Ahora, creo que esta es un resumen muy importante y muy interesante que se deben tener en cuenta y creo que es lo más importante que deberíamos grabarnos acá. Y es la evaluación que uno debe hacer como médico sobre el paciente en sospecha de choque cardiogénico. Y nos hablan de dos modalidades, una hacia 24 horas y otra en 60